Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, sobre todo ciudadano, sobre todo humano. A ratos queremos salirnos del ambiente político, social, pero es complicado, yo diría imposible. Mas, sin embargo, las personalidades que hoy comparecen en este panel me lo van a poder explicar mejor. Momento del Ecuador post posesión y discurso del presidente Lasso. Está con nosotros Larisa Marangoni, columnista de Diario Expreso en Guayaquil y columnista también. Está don Santiago Nieto, consultor político ecuatoriano, escritor y catedrático universitario. Y también nos acompaña el señor Floresmiro Simbaña, historiador, es presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A ustedes buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por su comparecencia el día de hoy. Voy a comenzar con una ronda muy corta, una primera ronda de 1 minuto, minuto y medio no más, para que ustedes me puedan brindar desde sus posiciones un panorama de lo que tenemos en este momento luego de la posesión y del discurso inicial del presidente Guillermo Lasso. Larisa Marangoni, Santiago Nieto, Floresmiro Simbaña. Por favor, 1 minuto y medio no más. Larisa. Bueno, justamente después del discurso y después de la posición del actual presidente Guillermo Lasso, el pueblo ecuatoriano respiró. Creo que ese discurso del que fue realmente más mediador, que todos esperaban que sea un discurso derechista, fue un discurso de centro. Creo que ayudó muchísimo a la tranquilidad económica y a la confusión política que hubo durante el tiempo de elecciones y al final de las elecciones de la posesión de Guillermo Lasso. Gracias, Larisa Marangoni. Santiago Nieto. Bueno, yo creo que primero, amigos cibernautas, un gusto estar con ustedes, Javier. Gracias por la invitación. Saludo a Larisa, a Floresmiro, un gusto poder compartir este panel con ustedes. Yo creo que hubo un cambio en el Ecuador, había mucha presión, el gobierno del expresidente Lenín Moreno había fracasado, digamos, en cuanto a las expectativas que la gente tenía con respecto a su trabajo. ¿Y por qué? Porque hubo el problema de la pandemia. En una campaña donde se había polarizado el país entre una corriente más, el correísmo, porque no quiero usar izquierdas ni derechas, y por otro lado, el lacismo, se habían enfrentado. Este enfrentamiento y esta tensión que hubo en la campaña, creo que se salvó no solo se salvó desde el primer momento que terminó la primera vuelta. Creo que el diálogo entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso fue también una apertura hacia la gente por parte de los dos candidatos que estaban en disputa del segundo puesto, y después una campaña más bien más alegre, más ciudadana que tuvo Guillermo Lasso, que desemboca en un discurso que fue presentado ya a la ciudadanía como presidente electo y tomando. Pero es una línea de acción que creo que tiene Guillermo Lasso y que está abriéndose, digamos, a todos los sectores para digamos, que colaboremos juntos para tener un bienestar mejor. Pero hay problemas que veníamos nosotros diciendo que hay que resolverlos. Los problemas, las dos crisis, la de la pandemia por un lado y la económica por otro lado. Gracias, Santiago Nieto. Floresmiro Simbaña, por favor. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes, gracias a la invitación. Solo una puntualización. Yo fui dirigente de la CONAIE, no fui presidente. Gracias. Bueno, yo creo que
a veces la realidad no es tan clara como parece o como aparenta ser. Eh, me gustaría hacer como una comparación entre los dos discursos seguidos del actual presidente. Uno, el que dio el día domingo el domingo en un foro internacional sobre democracia, y el otro, el día lunes en su posición. Los dos discursos se contraponen diametralmente. De su posición, el día de la posición, habló de libertad, de encuentros, de, de eso, de democracia, ¿no? Eh, en cambio, el día domingo, un día antes, habló de cosas completamente contrarias. Habló de privatizaciones, habló de reducir el Estado, habló de concesionar casi todo. Entonces, eso a cualquier ciudadano medianamente informado sí deja pensar, o sea, cuál de los dos lazos del que va a primar en el gobierno. Y además de el discurso de Lazo, tenemos el discurso del ministro de gobierno, perdón, ministro económico, que decía de que para poder avanzar o desarrollar la economía o salir de la crisis había que disminuir sueldos, había que digamos, disminuir sueldos, disminuir impuestos a los más ricos y elevar impuestos a los que ganaban sobre los $500. Entonces, sí, esas son como contradicciones que, repito, a los ciudadanos medianamente informados sí nos deja bastante inquietos. Gracias, Flores Milo Simbaña. Bien, entonces, el primer bloque de este programa de dos será mirar precisamente lo que ustedes estaban diciendo y ampliarlo un poco más. Un paréntesis, debo por transparencia comunicar que estaba también convocada a este panel la asambleísta de Creo, Natalia Arias, pero mi coordinadora me informó que parece tiene problemas porque se le ha cruzado con un evento. Por eso no está presente. Les comunico a ustedes tres. Ok, cierro ese paréntesis. Entonces, vamos de lleno. A ver, Larissa Marangoni, ahora sí les pido a cada uno también que se puedan ampliar un poco más en las ideas. Larissa Marangoni, los elementos que están gravitando en este panel es un alivio de presión, dice Santiago Nieto. Flores Milo Simbaña ahí dice que hay una contraposición del discurso entre un presidente que era electo, que está presente en un foro, y un presidente posesionado que dice otra cosa de lo que aseguró en ese foro en el Hotel Hilton la noche del sábado. Desde su óptica, y dado que usted también resaltó que hay una tranquilidad, esa tranquilidad no ha sido suficiente para algunos ciudadanos o para quizás un grupo importante de ciudadanos cuando, si observan un poco más, como dice Flores Milo Simbaña, hay estas diferencias que probablemente no sean tan sutiles. Larissa Marangoni. Bueno, yo justamente tú especificaste el minuto justamente para acentuar lo que nosotros estábamos viviendo, lo que vivimos y lo que vamos a vivir. Yo creo que hay que también entender un poco la progresión de la realidad del cambio político ecuatoriano. Con Lenin, obviamente no dábamos ni un paso adelante, ni atrás, ni al medio. O sea, realmente vivíamos en una nube negra de inconsistencias, de irresponsabilidades, de confusión. No se sabía quién realmente mandaba, que es lo peor, porque por lo menos tú dices, hay una persona, un líder que manda. Bueno, nosotros estábamos acéfalos, no sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando. Lenin aparecía y desaparecía cuando realmente lo sacaban y lo entraban, porque realmente para mí fue manejado Lenin. A mí me confundió muchísimo la muerte justamente de su ministro de gobierno. Ahora van a exhumar, bueno, su ex ministro de gobierno, van a exhumar el cuerpo porque no comprenden bien y no creen que realmente... José Augusto, el secretario de presidencia, correcto. Perdón, el secretario de presidencia. Solo el hecho de que realmente no estábamos al tanto de las vacunas, de su misma vicepresidenta no sabía cuántas vacunas, qué es lo que estaba pasando, a pasar a un presidente. O sea, en este caso estaba Arauz y estaba Lasso. Como tú dijiste muy bien también, ese acercamiento de Yacu, ese
ese acercamiento entre Yacu y Lasso de alguna manera hubiera sido mucho mejor si se lo pudo haber hecho anteriormente, pero obviamente habían fuerzas que no dejaban que esa unión se lograra, porque tú sabes que siempre en la política tienes que tener un enemigo, y ese es el problema actual y en el pasado. Sin enemigos no hay política. Entonces, ahorita lo interesante es ver quién es el enemigo del actual gobierno. ¿Quién es el enemigo, Larissa Marangoni? ¿Y si es que tiene enemigo? A ver, yo creo que tiene varios enemigos, no solamente internos, sino ahorita externos. Entonces, Lasso ahorita tiene, obviamente, mi compañero acaba de hablar sobre los discursos de Lasso. Acuérdate que Lasso es un banquero, acuérdate que Lasso es un ejecutivo, acuérdate que Lasso es una persona, un profesional que quiere resultados. Por eso, una vez yo hablé con el actual presidente y yo le dije, tenga mucho cuidado de quién usted se rodea. Porque ¿Qué le dijo? Que estaba en el proceso, eso fue antes de que él sea elegido, pero para mí era muy importante sus ministros de medio ambiente y agua. Le dice algo, le interrumpo a Larissa Marangoni, para ir con Santiago Nieto. Le dice algo a Larissa Marangoni cuando ratifica a algunos ministros de Lenín Moreno y cuando dentro de las redes sociales dice, ¿de qué cambio hablamos entonces si se ratifican a las mismas personas que, por ejemplo, hicieron algo no tan bien? Soy más concreto todavía, ratifica a la directora del SRI cuando había un sector microempresario y empresario que venía insistiendo en que el porcentaje que le habían establecido como un impuesto a microempresarios iba precisamente en detrimento del aparato microempresarial. ¿Le dice eso algo a Larissa Marangoni o es parte de un proceso de gobernación? A ver, es parte de un proceso de gobernanza. El aceptar las personas que son de nómina o quienes están alrededor supuestamente que saben manejar, porque acuérdate que están trayendo personas de afuera que pueden ser teóricos o fantásticos profesionales, pero una cosa es ser profesional y otra cosa es manejar un gobierno y manejar la burocracia. A mí lo que me preocupa es todo ese grupo de personas que puede ser que interrumpan su proceso y que no lo dejen trabajar. Él tiene que entender que tiene que trabajar con todos, tiene que trabajar con todos los partidos y tiene que trabajar con todas las personas. El aislarse no ayuda. Y eso es lo que a veces yo sí me temo, que comience a aislarse o que lo aíslen a propósito. Yo estoy muy preocupada por lo que está sucediendo en Colombia, por lo que está sucediendo en Venezuela, en todo este masivo éxodo de Venezuela que estamos perdiendo, y ahora en Argentina, obviamente en México, Chile que se viene ahora. Entonces es como una especie de marea que Guillermo Lasso va a tener que contener. Entonces sí, estoy preocupada y creo que los enemigos sí están adentro y los enemigos sí están afuera. Gracias, Larissa Marangoni. Santiago Nieto, varias cosas de lo que dice Larissa Marangoni. Una de ellas es que el gobierno, pese a que tiene menos de 7 días, o probablemente sea un poquito más, ya tiene enemigos internos tanto como externos. Y lo otro que también dice Larissa es hablar con todos, pero sin perder de vista que me cierren o me autoaíslen. ¿Cómo poder un poco decodificar lo que dice Larissa Marangoni a la óptica de Santiago Nieto cuando recientemente circuló un video en redes sociales del dirigente Leonidas Sisa en donde señala, ¿sabe qué? Hay que ir a una gran manifestación popular, una manifestación en donde nos hagamos sentir respeto a nuestras demandas, una de ellas el precio de los combustibles? Santiago Nieto. A ver, yo voy a tomar algunos temas y yo prefiero hablar en política no de enemigos, sino de adversarios. Creo que justamente cuando la política ve enemigo en el otro, en el adversario, en el que piensa diferente, se cortan las comunicaciones. Quiero también decir que las líneas políticas, las líneas de la política las marca el presidente. Y usted puede tener un funcionario bueno o malo, pero si no hay línea desde la cabeza, no saben cómo moverse esos funcionarios.
Entonces, se verá con líneas que dé el presidente cómo los funcionarios se mueven o se van a tal o cual dirección. Será difícil. Con una, Perdón con que le una interrumpa. línea de gobierno. Será Cuidado, será sí. difícil, Santiago Nieto, cuando el presidente Lazo, de su recorrido anterior, bueno, tuvo un pare, ¿no? Pero mayormente ha sido privado y no público, y quienes se está rodeando el presidente Lazo han sido privados y no públicos. ¿Tiene alguna complicación en esa línea de gobierno, Santiago Nieto? A ver, primero sigamos, porque yo quiero tomar lo que decía Flores Milo, Dele. que tenía dos discursos contradictorios. A ver, yo creo que una cosa es el primer discurso del que hablaba, la democracia, la libertad, los valores, y que no es contradictorio con una visión de la participación del Estado en la economía. Uno puede vivir en democracia con una línea donde quiera que el Estado intervenga mayoritariamente en el convivir social, o un Estado que no tenga mucha participación y sea más regulador. Esas ya son posiciones ideológicas, pero no necesariamente son contradictorias. ¿De acuerdo? No es que la privatización está en contra de la democracia, no. O sea, yo creo que ahí son posiciones ideológicas que tienen cada persona, que hay que respetarlas. Guillermo Lasso tiene unas, como usted, y ahí viene lo que usted me decía. Por eso es que su gobierno está lleno de gente de esa naturaleza, que piensan que el Estado tiene que tener cierta participación en el convivir social. Otros que piensan que más, y es válida las dos. Ahora, con esos dos caminos, ¿cómo vamos a hacer los ecuatorianos estar mejor? ¿Cómo vamos a superar las crisis? Yo he quedado muy sorprendido con lo que está haciendo Estados Unidos y las vacunas. Tienen millones de vacunas y ahora, claro, por una vacuna que va un latinoamericano que gasta pasaje, gasta hotel, gasta comida, compra cualquier cosa, está dejando un montón de plata al Estado norteamericano por una vacuna que cuesta $4. Esa es una visión. Yo solo digo, esa es una visión de cómo funciona un Estado. Hoy otra visión de otros estados que aplican la primera dosis de la vacuna, después de 3 meses no tienen la segunda dosis y se les cayó el que traigan las vacunas porque no pudieron negociar. A ver, Estado eficiente deben ser en cualquier visión para mí ideológica que haya. ¿Y por qué? Porque eso beneficia o perjudica a la gente. Y en este momento la gente, la clase media, tiene una crisis económica como nunca antes la hemos visto. Porque la gente no ha salido, ha estado encerrada y ha tenido que gastar plata. La clase media se vino de menos y la clase menos pudiente está desesperada. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Seguimos cerrando? ¿Seguimos en cuarentena? Creo que esas cosas hay que resolver. Y yo creo que en conjunto, porque creo que el gobierno con sus adversarios debe conversar para el bien del conjunto y no tener posiciones de que no, yo no hablo con él porque piensa diferente a mí. Creo que es un grado de madurez en la política, en las democracias, el que se conversen los diferentes y no aceptar como verdades únicas lo que uno piensa o lo que uno siente. Y creo que eso construye. Y creo que en esa línea, hasta donde se ha planteado en este momento, porque hay que ver qué pasa ya en el gobierno, que se ha planteado esa posibilidad, al menos, de una conversación entre las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque el Ecuador está en crisis y creo que eso tenemos que resolver. Es un elemento a analizar para Santiago Nieto, para ir con Flores Milo Simbaña. Es un elemento a analizar para Santiago Nieto cuando el líder del Partido Social Cristiano le dice: yo ya no voy a volver a hablar con el señor Guillermo Lasso, porque para mí el señor no tiene palabra. Eso, de alguna manera, ¿cómo se traslada a ese ambiente legislativo en donde precisamente se busca mejorar la vida de la gente? Claro, es de 137, ¿cuántos son los socialcristianos? Bueno, menos de 15 ahora, porque se les han ido algunos. Pero en eso se define. Si hay un sector, cualquiera que sea, que no quiere conversar, yo creo que también es válido, pero eso no construye.
Y yo creo que en política la confianza que se dan entre los integrantes en el intercambio es lo que va construyendo. Y creo que estamos en un proceso en que se debe conversar las diferentes fuerzas, los sectores productivos, los sectores sociales, el gobierno, la asamblea, todos, porque estamos en problemas. ¿Pasará factura para Santiago Nieto cuando Larissa Marangoni dice, yo tengo preocupación de que lo cierren al señor Lasso o él se cierre? Yo creo que siempre hay un mito de que siempre les pasa algo a los poderosos. Los poderosos se hacen las cosas a sí mismos. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Ubris, que es la enfermedad del poder. Owen lo estudia muy bien, en La enfermedad y en el poder se llama el libro. Y es muy interesante ver cómo la dinámica del poder, esa liturgia que se da a través del poder, a veces hace que uno se encierre y comience a pensar que hay una verdad única. Y yo creo que eso es también parte de lo que tienen que salvar los diferentes dirigentes, sobre todo los que llegan a la presidencia de la República. Gracias, Santiago Nieto. Flores Milo Simbaña, hubieron sectores dentro del análisis y la opinión que manifestaban que Pachacuti llegó al poder, llegó al aparato legislativo, a comandar el aparato legislativo. En el discurso de posesión del presidente Lasso dice, vaya a saber usted, palabras más, palabras menos, cuando se iba a imaginar que un ex banquero esté liderando la presidencia y una lideresa amazónica esté liderando la Asamblea Nacional. Dentro de lo que ha dicho Larissa y Santiago, han manifestado que precisamente hay que buscar esos consensos para mejorar la vida de la gente y el hablar con todos. Desde su óptica, ¿cree que el mensaje que está mandando el dirigente Leonidas Sisa respecto a pretender y trasladar también es a su vez ese mensaje de ir hacia una manifestación, se puede ver como un diálogo, pero no tan efectivo como el presidente Guillermo Lasso lo sostiene, Flores Milo Simbaña? Yo creo que para todos los ecuatorianos, al menos para los que superamos los 30 años de edad, es conocido de que el movimiento indígena, una de sus estrategias principales para la acción política ha sido el diálogo. Hemos dialogado como con AIE, hemos dialogado con todos los gobiernos de los años 90 para acá, incluso antes también. Pero con esos diálogos, dependiendo de las circunstancias de los gobiernos, han servido de muy poco en general. En algunos casos incluso no ha servido de nada. Y uno de esos momentos de que no ha servido para nada el diálogo ha sido justamente con el gobierno anterior, con Lenín Moreno. Más allá de algunos gestos simbólicos que fueron netamente simbólicos, no se avanzó en absolutamente nada, hasta que al ver digamos, de que no había ningún resultado de los diálogos, el movimiento indígena decidió salir del diálogo y después pasó lo que pasó en octubre, tomando en cuenta que octubre no fue un hecho enteramente organizado por el movimiento indígena, sino fue una reacción social en el más amplio sentido de la palabra. Que el movimiento indígena lo lideró es otra cosa. Y que en ese sentido, digamos, al interior del movimiento indígena, más allá de varias posiciones que existen, lo que sí está consciente es unos más radicales, otros menos radicales, pero lo que está consciente es que los diálogos a veces no tienen ningún resultado o no han servido de mucho, no por parte del movimiento indígena, sino por parte del Estado. Recuerdo, solo por ponerles un ejemplo de a qué me estoy refiriendo, fue en el gobierno de Noboa, Gustavo Noboa, cuando se produjo un alza de pasajes sin ningún estudio, sin ninguna técnica, simplemente por el deseo de subir los pasajes, subieron. Cuando nosotros propusimos que se volvieran a su precio anterior los pasajes, el gobierno lo que propuso es que midamos la distancia de los recorridos para hacer. Entonces, y que nosotros, como movimiento indígena, deberíamos medir cuánto recorre un bus, por decir algo, el bus que va de Guayaquil a Quito. Que midamos cuántos kilómetros recorre y según eso calculemos el precio. O sea, ese nivel de respuesta se suele tener del Estado y muchas de esas respuestas también lo tuvimos con Lenin. Entonces, el movimiento indígena no va a renunciar al diálogo, nunca ha renunciado al diálogo, pero también somos conscientes de que cuáles son las respuestas del Estado, cuál ha sido el comportamiento permanente del Estado, incluso
incluso en momentos de crisis como fue octubre. En octubre se supone que el gobierno, a partir del diálogo del día domingo que se suspende el levantamiento, se llega a un acuerdo que el gobierno incumplió al día siguiente y después durante todo el año y aprovechando la pandemia para desconocer por completo los acuerdos de octubre. Entonces, ahora, con Lazo, o sea, a nivel del legislativo se ha llegado a un acuerdo estrictamente para organizar institucionalmente la Asamblea. Hasta donde yo conozco, salvo que alguien diga lo contrario, no hay ningún acuerdo sobre programas. Y esto me parece adecuado porque la composición de la Asamblea es completamente dispersa, caótica, por decirlo de alguna manera, y que se está demostrando caótica en el tiempo que va funcionando, porque ninguna de las organizaciones tiene mayoría. ¿Ya? Incluso para tener mayoría, salvo un caso, para tener mayoría tiene que juntarse por lo menos tres bloques, ¿ya? Entonces, ¿eso qué implica? Implica siendo responsables de que lo que va a conseguir, lo que va a necesitar, va a urgir, tanto para el gobierno como para la Asamblea, es un proceso bastante amplio de conversación, de diálogo. Pero ¿hasta dónde ese diálogo para Flores Milo Zimpaña es efectivo? Cuando vimos, por ejemplo, hace unos días que el acuerdo se rompió para conformar la Comisión de Régimen Económico y Pachacuti lo que hace es terminando expulsando a la legisladora del bloque de Pachacuti por no haber respetado ese acuerdo, Flores Milo Zimpaña. Bueno, si le contara de cuántos otros acuerdos ha roto Lazo en la Asamblea, nos vamos a llevar tiempos. Aquí el problema es de fuerzas, ¿ya? Y seamos así bastante prácticos. O sea, como repito, o sea, en este momento, el gobierno a través de su bloque, mínimo bloque que tiene de 12 asambleístas, es una de las fuerzas minoritarias de la Asamblea. Tenía cierta capacidad de juego cuando estaba aliado con los cristianos. Como se rompe esa, ahora lo que ha intentado es, y esto no es una exageración decirlo, incluso hacer juegos de amenazas, ¿sí? Y por lo tanto, una de las amenazas veladas que hace circular como rumor es que si es que el movimiento Pachacuti tiene posiciones, vamos a decir, independientes o radicales, ¿sí? Simplemente votan a la presidenta, ¿sí? O sea, esos son los juegos políticos que se manejan. Por eso yo descreo cuando el gobierno habla de encuentros, de gobernabilidad, de la conciliación, cuando lo que están haciendo es totalmente lo contrario. Gracias, Flores Milo Zimpaña. Bien, el segundo bloque de este programa es ya mirar post-posesión, post-discurso. Hay quienes manifestaron que el presidente Guillermo Lasso se quedó en el qué, no en el cómo, que citó mucho a Jaime Roldós, que incluso su frase una de las frases célebres de Jaime Roldós la repitió el presidente Guillermo Lasso y que para algunas personas dicen que aquello inclusive no sería de alguna manera tan original, la designación de algunos ministros, esta figura de designación del consejero presidencial es ad honorem. Hay juristas que manifestaron inclusive que aquello de alguna manera no está contemplado en el aparato público y que eso podría de cierto modo establecerse como una situación de suspicacia en cómo se maneja lo público. Voy con Larissa Marangoni. Larissa Marangoni, viendo esta situación como lo describe Flores Milo Zimpaña en el legislativo, esta situación de que probablemente la ciudadanía está expectante de lo que está ocurriendo y Santiago Neto en su intervención decía hay un enfrentamiento latente hacia dos problemas, uno de ellos es la vacunación. ¿Cómo Larissa Marangoni mira este manejo que va a tener el presidente Guillermo Lasso en estos días, precisamente con el tema de la vacunación, por un lado, y por otro lado, con una situación política que parecería ser no es de las mejores, Larissa Marangoni?
Bueno, me parece muy interesante lo que Santiago mencionó y obviamente Flores Emilio, que creo que trato yo de sintetizar un poco la expresión, y capaz que soy muy práctica en mi expresión, pero yo creo que los enfrentamientos van a suceder. Creo que el Ecuador está en una situación muy precaria, no solamente obviamente Ecuador, todo el mundo. Justamente Santiago hablaba del tema de las vacunas de turismo, porque obviamente es vacuna turismo, vas, te vacunas, te vas a Orlando, ves a Mickey Mouse y te regresas a, ¿me entiendes? O sea, es un asunto bastante chistoso para mí, ¿no? Porque estás hablando de la vida o la muerte y dices, bueno, de una vez, pero bueno, es una manera de hacer y de activar la economía. Chile lo estaba haciendo también. A mí yo creo que toda esta situación, y justamente Flores Emilio habla, tienes que haber los canales de comunicación extremadamente abiertos. Porque si nosotros hablamos de vacunación, y me parece sumamente interesante lo que el gobierno está haciendo de utilizar justamente los centros de votación como centros de vacunación, que ya no es que lo hagan por edades, sino que masivamente se vacune. Y siempre lo dije, que tú tienes que vacunar a la familia. No puedes vacunar solamente a la persona de la tercera edad, porque esa persona de la tercera edad tiene una familia. Entonces es ilógico que tú, esta persona que de todas maneras es vulnerable, la metes a una familia donde el chico se va de fiesta y de farra todos los fines de semana. Entonces, eso que usted dice, Larissa, que usted está señalando es el deber ser, pero ahora, ¿cómo ese deber ser un poco no sé si se trastoca cuando escuchamos, por ejemplo, al presentador de TC Televisión, Carlos Vera, que dice que la ministra de Salud se ha rendido prácticamente al proceso de vacunación y el objetivo de 9 millones en 100 días, cuando dice que sabe que la vacunación depende de las farmacéuticas que me faciliten la vacunación? ¿Cómo eso se trastoca para Larissa Marangón? A ver, yo creo que eso se llama poca experiencia, se le chispoteó, porque esa es la realidad. ¿Cómo es posible que nosotros dentro del 2020-21 no se ha hecho absolutamente nada para vacunar al pueblo ecuatoriano? Y tú no puedes solo vacunar, o sea, el gobierno de Lenin no sabía lo que estaba haciendo. O sea, cuando hay justamente poblaciones aisladas que yo no sé cómo van a llegar, y obviamente Lazo está haciéndolo, pero yo sinceramente, por eso te digo, cuidado con quién se rodea, que tengan discursos maravillosos, pero en práctica, porque ella misma lo dijo, depende de la cantidad de vacunas que existen. Justamente las poblaciones indígenas, ¿cómo tú llevas la vacunación a las poblaciones indígenas que están aisladas o están? ¿Cómo haces? Porque también tú tienes que salvar a todas las poblaciones. El discurso no es solo político, el discurso es de salud, de medio ambiente, de política, porque todo tiene un porqué. Todo tiene que funcionar como una cajita mágica. Y yo veo que todo está funcionando aisladamente. Entonces, sí, yo te doy toda la razón. La ministra, yo sinceramente creo que fue un error lo que dijo. Espero que haya sido un error de palabras o de pensamientos, pero tú no puedes decir primero que vas a vacunar en los primeros 100 días y después tú dices depende de la demanda, de la oferta y tú realmente te vas a quedar casi sin vacunas. Don Lenin Moreno decía palabras desafortunadas. ¿Usted cree que se puede calificar así, doña Larissa? No, a ver, no son desafortunadas. Yo creo que son de inexperiencia. Acuérdate que te ponen un micrófono enfrente y más que todo lo que yo te digo, la gente tiene que tener paciencia. Obviamente tuvimos 2 años, los 2 últimos años del gobierno de Lenin fueron totalmente inexistentes. Entonces, obviamente tenemos faltas de empleo, muertes, personas desesperadas, jóvenes sin empleo y personas ya yéndose a otros países porque no aguanta la billetera, ya no dan más. Aquí lo que hay que comenzar a pensar justamente es en la creación de trabajo y la otra, las opciones. Mira, las opciones, es decir, si el Seguro Social no es capaz o el gobierno siempre tiene que estarle cogiendo los fondos al Seguro Social, dé la opción a la población.
O sea, opciones. Nosotros como ciudadanos queremos opciones, no imposiciones, no imponernos manejos públicos privados, sino darnos opciones en una consulta popular. Porque yo como receptora del Seguro Social, yo sí quisiera tener una opción, es decir, bueno, o lo maneja el Seguro Social o lo maneja una empresa privada. Entonces, las vacunas es lo mismo. Yo creo que hay que esperar un poco. Yo creo que hay que ser pacientes. Las declaraciones de la ministra, yo creo que es puro nervio. Y sí creo que vamos a lograr, te digo que creo, porque yo no soy de creo, pero creo que vamos a lograr ser vacunados un poco más eficientes de lo que logramos con Lenín Moreno en los 2 años. Gracias, Larisa Marangoni. Al menos también nosotros esperamos que no existan pues personas que se salten las filas, ¿no? Al menos, bendito. Eso siempre va a suceder, eso siempre va a pasar. Y eso es lo que es la política. La política justamente no es justa, no es justa. Los que tienen el poder lo van a aprovechar hasta el último. Y hay situaciones donde actualmente está sucediendo también que hay que preocuparse. El poder es para el pueblo. Uno acepta una posición política para servir, no para servirse. Por eso yo digo, cuidado, la situación no es tan fácil, interna y externamente. Gracias, Larisa Marangoni. A todos ustedes, Larisa Marangoni, Santiago Nieto, Flores Milo Simbaña. Está con nosotros ya la asambleísta Natalia Arias, que es legisladora por el Movimiento Creo y miembro del Consejo de Administración Legislativa. Gracias por su comparecencia, asambleísta Natalia Arias, a este panel. Voy con usted con la segunda parte de lo que estamos tratando ahora. ¿Cómo el presidente Guillermo Lasso, frente a esa intención, ya en funciones de ir hacia un objetivo de vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos en 100 días, 9 millones de ecuatorianos en 100 días, frente también al trabajo legislativo que en su momento hay, parecería ser un tipo de ruptura, no sé si así decirlo, quizás, si soy más preciso, un tipo de fisura, probablemente simple, cuando, por ejemplo, la Comisión de Régimen Económico no se respetó el acuerdo, y aparte de eso, hay una demanda muy grande de todos los ecuatorianos de querer vacunarse. ¿Cómo Natalia Arias desde el aparato político lo observa? Por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes están formando parte de este panel y a quienes nos escuchan, por supuesto, en esta noche. Quisiera decirles primero pues que ya tenemos una semana completa de actividades dentro de este gobierno del cambio. Hemos podido realmente tener en este caso varios aciertos dentro de estos pocos días y las muestras claras de parte de Lasso de ser un gobierno comprometido no solo con la reactivación económica y por supuesto también con el plan de vacunación, sino también por supuesto con la libertad de expresión, tanto así que es el primer proyecto de ley que ha remitido al legislativo para su tratamiento. Y en cuanto pues a las autoridades de la Asamblea Nacional y la conformación de las comisiones, pues ha habido, como en cualquier otro proceso, pues situaciones que se han salido un poco de lo previsto, pero que pues igual el legislativo nos va a permitir pues darle una alternativa para el tratamiento de los proyectos de ley que son urgentes para la reactivación económica y que por supuesto recibiremos próximamente de parte del Ejecutivo. ¿Cómo usted, Natalia Arias, proyecta un poco esa, porque para todo proceso dentro del ambiente político, hablando, y Santiago Nieto no me va a dejar mentir, de la ciencia política normativa, que es la del deber ser y precisamente buscar que también esa simpatía que a la larga el elector también elige, pues no se puede hacer una separación entre la simpatía del candidato y el candidato y su propuesta. ¿Cómo Natalia Arias puede ver que hay esa, más allá de la buena intención, ese trabajo que ya está haciendo el presidente Guillermo Lasso para buscar precisamente cumplir con el objetivo de la vacunación, que Santiago Nieto lo ha reflexionado como un problema, no en el sentido de la ejecución, sino que es un problema que hay que atender, pero cuando Larisa Marangoni se muestra de alguna manera un poco más cauta en decir, hay que mirar si se puede hacer, cuando la ministra de Salud acabo de decir recientemente de que todo está en función de las farmacéuticas y las vacunas que nos brinden, Natalia Arias. Bueno, no hay realmente pues no hay ninguna duda con respecto a la dificultad que representa adquirir las vacunas. Esto pues no es nuevo, se ha enfrentado el Ecuador
a esta situación, pero si Guillermo Lasso se ha comprometido a estos 9 millones de vacunas, lo único que hace realmente esta dificultad es hacer aún más meritoria las gestiones que empezó nuestro vicepresidente en funciones en este momento ya, el doctor Alfredo Borrero, antes de que se produzca la segunda vuelta, y las gestiones que por supuesto Guillermo Lasso ha emprendido en persona una vez que se confirmó los resultados de la segunda vuelta. Es decir, aquí ha habido una importante cantidad de gestiones en manos de la ministra. Está en este momento la logística, acompañada por supuesto de quienes de los expertos y los técnicos pues que van a acompañar este proceso, y más bien yo calificaría como sumamente positivo lo que se ha avanzado. Este lunes ya se lanza los detalles del plan de vacunación. Este fin de semana pues se ha liberado una parte de la página web para poder acceder, y además también los detalles se conocerán ya próximamente. Habrá habido, de hecho, apertura por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, para poder pues coordinar de esta forma, de manera que los ecuatorianos podamos acercarnos a esas juntas receptoras del voto para lograr tener pues un flujo constante con respecto a la vacunación y no tengamos aglomeraciones. Aquí lo que hay que cuidar realmente son los aspectos logísticos. Esa parte está en manos principalmente del Ministerio de Salud, encabezado pues por supuesto por la persona de la ministra. Entonces, en ese caso, realmente me parece positivo, me parece que tenemos todas las expectativas muy altas, no solo por la promesa de campaña, sino también por la urgencia que nos imprime este propósito pues de lograr reactivar a nuestro país, recuperar la salud y dejar atrás un episodio que ha sido crítico, terrible realmente para todos los hogares ecuatorianos. No ha habido un solo hogar pues que no haya sufrido en alguna medida los reveses producto de esta situación. Gracias, Natalia Arias. Voy con Santiago Nieto. Santiago Nieto, a ver, parecería ser que la tarea se está realizando, al menos puliendo los errores que en el pasado no se hicieron y ahora se los pretende no hacer. Y así como lo dice Natalia Arias, pues bueno, se ha preparado todo el terreno, estoy aprovechando todos los insumos que tengo, todo está listo. Larissa Marangoni dice, ¿sabe qué? Fue una inmadurez de la ministra de Salud decir que todo está en función de lo que me distribuye las farmacéuticas, porque está en juego prácticamente el objetivo principal. Hay usuarios en redes sociales, Santiago Nieto, que dicen, si Guillermo Lasso la rompe y logra vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos, tiene asegurada su reelección. ¿Cree usted que eso de alguna manera es mucho más allá de lo realista y quizás está ya volando, o cree que realmente puede ser una realidad, Santiago Nieto? Yo creo que primero es muy inteligente lo de tomar los recintos electorales para la vacunación en cuanto a logística. Me parece muy inteligente, justamente lo que decía Larissa, el cómo vamos a llegar a esos sitios muy apartados de comunidades que están muy alejadas de los centros urbanos importantes. Entonces me parece inteligente. Yo que manejo algo de logística me parece genial. Es verdad también que hay un problema de vacunas. O sea, a ver, como dicen, se le haya chispoteado no a la ministra. Es verdad que hay un problema de vacunas en el mundo. O sea, no es tan fácil, no es ir a la farmacia y decir, deme 10 vacunas y traer, no. Rusia no está vacunando y tiene Sputnik 1, 2, 3, 4 y 5, creo. Rusia no está vacunando. Y vemos que algunos países desarrollados están entrando en un proceso masivo de vacunación por falta de vacunas. En Estados Unidos están haciendo porque ellos al principio se tomaron 400 millones de vacunas, mucho más allá de lo que su población, del tamaño de su población. Y comenzaron a activar todo. Tiene la Johnson & Johnson, una sola dosis, que es estupenda porque se amplía, es doble cobertura para la gente, por ejemplo. Pero creo que sí ese es uno de los grandes problemas. ¿Dónde están las vacunas? E incluso hay que hablar con China, hay que hablar con Rusia, China sobre todo que está en una superproducción, los rusos que ya están también en producciones bastante grandes, y las vacunas que pueden sobrarles a otros países, que también tenemos COVAX, que la OMS también está proporcionando vacunas a distintos grupos. El problema es la vacuna, sin duda alguna. Ahí viene justamente la pericia de quien esté encabezando el gobierno, la capacidad para negociar en este mundo donde todos quieren un algo. Yo creo que eso es un problema y ojalá
Ojalá tengamos un gobierno que logre romper esos problemas y vacunar a la gente, tal vez en un periodo más grande, pero que se lleve a cabo este proceso para reactivar la economía, porque la gente se está muriendo primero por la salud y después se va a morir de hambre. Yo creo que eso es una de las cosas muy terribles. Y quiero hablar de las expectativas versus la realidad. El mundo ha cambiado mucho. El año de encierro incluso trastornó la forma en que los individuos estamos viendo al otro. Nos encerramos en cápsulas de iguales para concebir verdades y negamos las verdades de los otros. En medio de todo esto, por ejemplo, me voy a lo que hablábamos al principio, la negociación va a ser mucho más complicada porque hay intereses absolutamente específicos de grupos muy específicos que creen que eso es lo más valioso para el conjunto del universo. Y así no hay cómo negociar. Digo, eso también no está pasando. Y esas expectativas que tiene la gente de que fue electo un señor y al día siguiente ya puede comenzar a solucionar los problemas sin el apoyo de todos, es también un problema. Y creo que hay que tener eso también. Nosotros, los ciudadanos, los que estamos atentos a lo que hace el gobierno, primero darle tiempo. Es una semana que está Guillermo Lasso. Y a todos los gobiernos que vengan, sea de donde sean, hay que darles tiempo. Hay que darles tiempo. La gente es muy dura, ¿no? para Santiago Nieto, la gente es muy dura con el gobierno del presidente Lasso. ¿Usted cree que es muy dura? No creo que es una actitud particular al gobierno de Guillermo Lasso. La gente está así con el universo entero. La gente está siendo muy dura con respecto al otro. Hemos visto gente que sale a protestar porque no quieren vacunarse. Hemos visto eso. Hemos visto a Merkel en Alemania llorando para que los alemanes no salgan en Navidad para que no se contaminen. Entonces uno dice, estamos viviendo un mundo bastante caótico, con encierro, con caos, con crisis sanitaria, con crisis económica. Y ese es el Ecuador que tiene que enfrentar ahora el señor Guillermo Lasso. Y ahora, si es que nosotros solo nos ponemos en la vereda de al frente y no apoyamos sus iniciativas, vigilando que sean para el bien común, no vamos a llegar a ningún lado. No va a llegar él, ni vamos a llegar ninguno de nosotros. Y creo que eso es bien importante ver, porque no se trata solo de tildarlo. Es que es banquero, es malo, es de derecha, etcétera. Y no, ¿qué queremos? O sea, él ya es el presidente. Lo mismo decía yo cuando fue electo Lenín Moreno, lo mismo decía, cuando cualquier presidente es electo, hay que apoyarle por el bien del común, no entrar desde el primer día poniéndose a la vereda del frente, cerrando los oídos, sin diálogo, sin esa capacidad de intercambio con los otros y para llegar a una meta. Yo espero que primero todos los ecuatorianos nos cuidemos. No hay camas de cuidados intensivos. Quito está repleto. Cuidémonos. No salgamos, no a la barra. Si nos comenzamos cuidando por ahí, vienen las vacunas, se reactiva la economía, yo espero que el Ecuador tenga un futuro mejor. Gracias, Santiago Nieto Flores. Milo Simbaña, luego de las primeras elecciones en la Asamblea Nacional, le preguntaron al asambleísta Salvador Quispe y él dijo, mire, ¿sabe qué? Lo que está ocurriendo aquí sí es un tema de un acuerdo para elegir autoridades, pero cuando venga un proyecto lo que nosotros vamos a hacer es obviamente analizarlo, evaluarlo y si va en camino de mejorar la vida de la gente, pues le damos luz verde y no tendríamos ningún inconveniente. Santiago Nieto ha manifestado que precisamente hay que buscar apoyar al presidente de la República porque la victoria de él pues es la victoria de todos. Pero ¿hasta dónde, Flores Milo Simbaña, hay que tomar ese... parecería ser ese deber ser del acuerdo, del apoyo y que esa discrepancia que exista cuando, por ejemplo, cuando usted lo señaló y lo subrayó de un Guillermo Lasso antes de posesionarse que hablaba sobre las concesiones, que hablaba sobre los recursos naturales no renovables y probablemente los proyectos que se presenten de ley tiendan en esa línea y cuando el movimiento indígena manifiesta su disconformidad, ¿cómo esa disconformidad no debería verse como un no apoyo, sino un legítimo derecho a estar en desacuerdo, Flores Milo Simbaña? Bien, digamos, una de las cosas que igual es un fenómeno mundial, como dice Santiago Nieto,
que se ha dado en los últimos años, que está dando en los últimos años, es esta lógica de analizar todo a partir de una mirada moral y no objetiva, no atendiendo a los hechos. ¿Sí? O sea, yo quiero que funcione, yo quiero que haga esto, el que no hace esto está en la otra vereda. O sea, todo calificado desde lo moral y no desde la razón, diríamos, para ser más generales. No creo que sea el medio de análisis, no creo que sea si apoyamos o no apoyamos. Yo creo que la visión en democracia debe ser qué es lo que se considera como las alternativas más viables para beneficio de las grandes mayorías. ¿Sí? En este momento, solo hablando en el término de las vacunas, sí, lo más óptimo es que se vacune masivamente, como lo decía Larisa, es decir, no se puede solo inmunizar a un miembro de la familia cuando se debe inmunizar a toda la familia, porque están viviendo ahí, no es que viven separados. Entonces, y en este caso, si el gobierno de Lazo tiene éxito en eso, pues está muy bien por todos nosotros. Y quizá la política adecuada para eso es comprar vacunas con todos los países que sea posible comprarlos, ¿ya? Que es algo que no hacía el gobierno anterior, o sea, por sus razones ideológicas y hasta psicológicas, solo quiso comprar a Estados Unidos. Bueno, parece adecuado comprar donde se pueda comprar, hay que comprarlo, ¿sí? Y ver cómo se organiza para que eso se haga de manera muy eficiente. Pero lo que sí tenemos que decir, y esto obedece una lógica distinta, o sea, lo primero que podemos pensar es que la gente la vacunación se da con éxito y toda la gente, como dijo Santiago, tiene o no me acuerdo quién dijo, tiene la relación organizada. Creo que lo mismo pensaba el presidente chileno Piñera, ¿sí? Y resulta que las elecciones la ganó los sectores de izquierda y todos los partidos de derecha que están alrededor del gobierno lo perdieron. Entonces, las políticas son un poco más complejas que el simple causa-efecto. Entonces, porque hay otras cosas que, si bien es cierto, la salud y el tema de la pandemia es prioridad y concentra y desconcentra todo, diríamos, al mismo tiempo, pero hay otras cosas también que también necesitamos comer, ¿sí? Y ahí las políticas fundamentales se debe tener mucho en cuenta. Y yo creo que ahí el presidente está priorizando, esto ya no es una especulación, está priorizando elementos netamente ideológicos y no de políticas concretas. ¿A qué me refiero con esto? Su proyecto de comunicación que envió, el título exacto, si me permite recordar, el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación, ¿sí? Es un proyecto bastante corto, tiene no más de 20 artículos, en donde se pasa dando la vuelta alrededor de repetir 100 veces la libertad de expresión, libertad de expresión, libertad, libertad y libertad, y desde un punto de vista particular diría, ese proyecto es más peligroso por lo que no dice, más que por lo que dice. ¿Qué no dice ese proyecto de ley? No dice respecto de la democratización del acceso a la comunicación, ¿sí? Sobre todo de los pequeños medios de comunicación y la comunicación comunitaria, ¿sí? Desaparece de este proyecto de ley. No dice que, mejor dicho, lo que intenta definir un concepto, dice la comunicación es una combinación entre capital y creatividad, ¿sí? Entonces, el asunto del el espectro radioeléctrico desaparece de la lógica de la ley, ¿sí? Y lo que es más preocupante, desaparece ahí, es decir, que los que no tenemos capital no tenemos derecho a comunicarnos, no tenemos derecho a emitir comunicación, a hacer comunicación, ¿sí? Entonces, repito, es un proyecto de ley que puede ser calificado de dos maneras, como un elemento netamente ideológico, por lo tanto una cortina de humo,
¿sí? Para ponernos a discutir entre libertad o control, cuando ya se anuncia que se va a enviar otro proyecto de ley, que es la ley de trabajo. Y ahí seríamos el primer país del mundo que vamos a tener, tendríamos, si es que pasa esta ley, dos leyes sobre una misma materia. ¿Sí? Gracias. Entonces, repito, o sea, las cosas hay que analizarlas de acuerdo a los hechos presentes, no a un deber ser imaginario, reducir la política a lo moral. Gracias, Flores Emilio. Si mañana me quiere decir Santiago Nieto. Sí, solo una cosa, yo solo para puntualizar, porque me parece que no quedó en el aire. Yo no creo que supongamos que tiene Guillermo Lasso éxito con la vacunación, eso no garantiza una reelección. Cuidado, porque estamos hablando que son 4 años. Eso no garantiza una reelección. Y coincido con Flores Milo en lo que dice. No siempre, aunque se haga bien, eso puede ser popular y le puede llevar a ganar una elección. Nada más, perdón, pero quería aclarar eso porque no creo que es un único factor. Creo que es un buen comienzo. Válido y le agradezco a Santiago Nieto. La última parte del programa, el último bloque, precisamente es proyección de lo que va a ocurrir dado este tiempo que lleva ya Guillermo Lasso en el poder, dice Santiago Nieto, una semana. Voy un poco en desorden. Natalia Arias, por favor, proyección de lo que va a ocurrir, ya vimos una semana del ciudadano Guillermo Lasso en Mendoza en el poder. ¿Qué se viene para Guillermo Lasso desde su posición? Por favor. Bueno, esta semana ha servido principalmente para poder definir cuáles son las cabezas. Ya se había agotado la etapa de transición, pero tomar ya posesión, por decirlo de alguna forma, de cada uno de los despachos, pues toma su tiempo. Ya Guillermo Lasso pues, ha firmado decenas de decretos en las primeras 48 horas y así también pues, ha mantenido reuniones muy importantes, ha cubierto en esta semana los temas económicos, ha cubierto también los temas de salud, por supuesto pues prepara en ese mismo sentido aquellas reformas que nos van a permitir impulsar al sector productivo. Y aquí pues hay que ser totalmente claros, estamos hablando de lograr esa capitalización del Banco Nacional de Fomento, estamos hablando por supuesto también de esa reforma tributaria que va a permitir no solamente responderle pues a las medianas y grandes empresas, sino a ese microempresario que realmente pues está buscando ese espacio de desarrollo, reactivarse después de un año durísimo, al haber perdido espacio en mercado, ventas, en general, pues haber disminuido la comercialización. Son realmente temas muy importantes para este gobierno y además también seguir dando muestras de que tiene la apertura y la madurez política para lograr conversar con todos los sectores. De nuestra parte, del lado del legislativo, pues también hemos visto señales claras en ese sentido y pues hacemos votos para poder continuar en esa misma línea, que no significa en ningún sentido abandonar aquellos postulados con los que todos los candidatos nos presentamos de esta elección, sino pues poner todos los temas sobre la mesa y discutir de forma madura, con la altura del caso y con la transparencia que demandan los ecuatorianos, que quieren volver a confiar en sus instituciones y no van a poder hacerlo mientras no demostremos esa madurez. Gracias, Natalia Arias. Larisa Maragoni, por favor. Es su micrófono. Creo que de todo es importante comenzar a fortalecer los GATS. Yo creo que los GATS son muy importantes, que puedan trabajar en conjunto con el gobierno, no pensar que solamente se puede trabajar desde una central, de que puedas también distribuir fondos y lo que se debe, porque no es solamente justamente el pensar, tanto dice Santiago como Flores Emilio, que aquí no es solamente un hecho de vacunación, es un hecho de trabajo. O sea, yo que trabajo en el sur, la cantidad de personas que están en la calle, la cantidad de nuevos consumidores de H, de drogadictos, de masivamente, tú ves todos estos vendedores ambulantes, la creación de trabajo para que los GATS se fortalezcan de alguna manera. Trabajar también en reformas de trabajo, yo creo que también lo van a hacer y lo está haciendo, de poder también solventar un poco y flexibilizar
la contratación de personas para que ya puedan poder trabajar, porque la vacunación es una cosa, la vacunación es salud, pero tú tienes que tener todo. Por eso que yo decía, no es solamente la salud, es todo. Y desafortunadamente ha pasado demasiado tiempo, hay muchas personas desempleadas, muchas personas también que obviamente les interesa la política, pero todo lo que se van a pelear en la asamblea, las personas siguen teniendo el reloj donde tienen sus deudas, donde tienen que vivir y tienen que mantener a su familia. Esa es la realidad. La realidad de un país no es el FMI, la realidad de un país es qué pongo yo sobre la mesa hoy día a mi familia. A mí me perturba mucho el hambre del pueblo. Los GATS están haciendo el trabajo que tienen que hacer, alimentar, están entregando kits, están entregando muchas cosas, pero yo creo que lo que se tiene que hacer y comenzar a hacer, no solamente a través de las gobernaciones, sino a través directamente de los GATS, de los municipios, trabajar de la mano, reunirse con los alcaldes de todos los municipios para fortalecer los trabajos diarios, los trabajos semanales, para que la gente por lo menos sepa que puede tener, como se dice, parar la olla día por día, que es preocupante, porque hay personas que dicen, bueno, voy a morir, no me importa de todas maneras, pero yo tengo que mantenerme y tengo que sobrevivir. Las deudas son impresionantes, ya se está haciendo algo muy importante de todas estas personas que se han perdonado los $1,000 de historial crediticio. Sí, entonces, yo sí, una cosa lo que sí quiero es decir, es que tenemos que apoyar. No podemos comenzar a apoyar disturbios ni discrepaciones dentro de una sociedad donde recién estamos comenzando. Creo que hay que apoyar justamente al presidente, hay que apoyarlo, hay que, como en todas nuestras diferentes áreas, hay que hacerlo, pero es muy importante cómo lo vas a hacer. Justamente esta parte que me encantó y que creo que es importante resaltar de la moral y la razón, que uno tiene que entender que no todo es una sola cosa, sino que es un todo y que tenemos que entrar en razón, que tenemos que comenzar a entrar en razón. Entonces, sí, yo creo que la creación de trabajo, trabajar con los municipios y comenzar a reunirse con todas las poblaciones y con todas las personas, comunicación, abrir los canales de comunicación con todos. Gracias, Larisa Marangoni. Flores Milo Simbaña, por favor. Su micrófono estaba muteado. Gracias. Yo en lo que creo que podemos estar de acuerdo es en que un gobierno que inicia siempre tiene expectativas y esas expectativas genera cierta movilización de la gente, una movilización pasiva o activa, me refiero, o sea, pasiva en el sentido de que emocional o espiritualmente apoya a ese gobierno, ¿sí? Eso lo que le debe llenar al gobierno es de mayor responsabilidad con lo que está haciendo. Y debemos juzgar las acciones o apoyar las acciones de acuerdo a las cosas concretas que está proponiendo o haciendo. Entonces, nosotros como movimiento no podemos estar de acuerdo con una ley de trabajo que precariza completamente a los que no tienen empleo, ¿sí? Y entonces eso, por más que queramos nosotros de no poner el conflicto está dado ahí. Como mencionaba, el tema de la ley de comunicación, o sea, una comunicación que desecha completamente el acceso o democratizar el acceso a los medios de comunicación, tampoco podemos estar de acuerdo. O cuando el gobierno crea esa Secretaría de Nacionalidades y Pueblos y Pueblos. Nacionalidades, ¿sí? Cuando en uno de los artículos de ese decreto dice que todo proyecto que esté destinado a pueblo nacional debe pasar por la aprobación de esa secretaría. Eso es una burocratización terrible y además genera un control a los pueblos nacionales. Con eso no podemos estar de acuerdo. Entonces, me parece que no se trata si tenemos el ánimo de apoyar o no. Lo que se trata aquí es de pelear en democracia. Pelear me refiero en el sentido de generar propuestas, discutir, debatir
¿sí? En base de la democracia y en base de perseguir la equidad en una sociedad que, por razón de la crisis, está bastante golpeada, ¿no? La crisis de la pandemia, la crisis económica que viene más allá de la pandemia, estamos en una situación muy difícil y por lo tanto las salidas deben ser equitativas y no solo pensando de que apoyamos a los de arriba y esperar a que chorree para abajo y recoger eso. Me parece que pues, esa es la dinámica. A veces las movilizaciones sociales no se dan porque un dirigente o una organización determina, se da porque la sociedad siente el deseo de movilizarse. Y eso lo estamos viendo en Colombia. En Colombia, a diferencia de Ecuador, no hay una organización fuerte nacional y sin embargo todo el país se está movilizando, ¿sí? En Ecuador, en octubre, la movilización de octubre no inició por la convocatoria de la CONAIE, ¿sí? Fue la sociedad que se movilizó y que la CONAIE tuvo la fortaleza para poder conducirla, ¿sí? Entonces, no depende de que haya una movilización, un levantamiento, no depende de que haya un dirigente intransigente o un dirigente que quiere pelear. Depende de lo que los gobernantes hagan para que la sociedad se sienta tranquila o, en su contrario, se sienta preocupada y se sienta desprotegida, abandonada y sienta necesidad de reaccionar. Gracias, Floresmilo Simbaña. Con usted culminamos, don Santiago Nieto. Dele. Su micrófono por ahí. Chao. Muchas gracias. A ver, a mí me gusta mucho lo que dijo Floresmilo ahora, hace un momento. Apoyar no es estar de acuerdo, eso es verdad. Apoyar es buscar soluciones entre diferentes, pero buscar soluciones. Y eso me parece a mí una posición muy saludable en democracia. Y hay que tomar en cuenta que en la actualidad la gente opina, se moviliza más allá de las estructuras clásicas de la política. Me refiero en las relaciones sociales como están organizadas. Se pronuncian además fuera de los medios de comunicación, que es bien interesante eso. Las redes existen, el WhatsApp existe y eso ayuda a que se movilice. Son cadenas de personas conversando y que cambian la opinión pública. Si nosotros, y voy a tomar las manifestaciones que nombró Floresmilo, la de Colombia, la de Ecuador de octubre, la de Chile, la de Brasil, la de Estados Unidos, por poner solo del continente, no nos vamos a ir hacia el viejo mundo, terminan siendo un montón de insatisfacciones juntas, porque comienza con un tema. En Chile comenzó con la suba del precio del pasaje, si es que no me equivoco, en 20 centavos de dólar, en nuestro cambio un poquito más, un poquito menos, y terminó con una nueva constitución, porque se fueron sumando. Aquí en octubre también pasó eso, comienza la manifestación por la subida de combustibles, entra el movimiento indígena, después se suma la clase media que además pedía defender otro tipo de insatisfacciones que no estaban en la agenda primera. Y lo mismo pasó en Estados Unidos. Entonces, un gobierno que no dialogue con las fuerzas vivas del país, me refiero a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, a las instituciones medias, oficiales y no oficiales que están ahí. Y con la ciudadanía no va a tener éxito, porque el mundo se ha complicado mucho, estamos hiperconectados, más conectados que nunca, más solos que nunca, y estamos no compartiendo verdades. Y eso creo que es un problema para la vida en general y para la política en particular. Gracias, Santiago Nieto. Gracias a Larisa Marangoni, columnista de Diario Expreso. Gracias a Natalia Arias, asambleísta y miembro de la del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea. Gracias a Floresmilo Simbaña, historiador, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Y gracias a Santiago Nieto, catedrático y consultor político, por haber comparecido a la clínica periodística Escena Bajo la Lupa con el tema Momento del Ecuador post discurso y posesión del presidente Guillermo Lasso. Que Dios les acompañe a ustedes y a su familia. Por favor, síganse cuidando de la COVID-19 porque esta vaina todavía sigue hasta cuando nos vacunen. Y que tengan un maravilloso fin de semana de lo que queda y bonita semana que inicia, bendito Dios. Pase bien. Muchas gracias, buenas noches. Gracias también, buenas noches. Chao. Chao.
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la Alcaldía de Durán continúa realizando inspecciones en las diversas empresas de la ciudad. Importante acción preventiva que se replicará a fin de evitar contagios masivos dentro de las empresas de Durán.